Para poder hablar del holocausto nazi, primero lo tenemos que hacer del partido nazi, que tomó el poder en Alemania en 1933. Tenía entre sus bases ideológicas la del antisemitismo, profesado por una parte del movimiento nacionalista alemán desde mediados del siglo XIX. Los nacionalistas alemanes consideraban que ser judío era una condición innata y racial, que no desaparecía por mucho que uno intentara asimilarse en la sociedad cristiana. Se creía que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores. Además representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. En agosto de 1938, Alemania decidió retirar el visado de residencia a los extranjeros y empujó a más de 17.000 judíos hacia Polonia. Ante esta situación, un judío disparó a un diplomático alemán en París. El ataque fue aprovechado por el gobierno para incitar a la población, la cual atacó brutalmente cualquier negocio judío, sinagoga o casa de judíos que encontraron. Fue conocida como la Noche de los Cristales Rotos, dejó 100 muertos y se considera el comienzo del holocausto nazi. Tras las distintas anexiones e invasiones de países y otros territorios durante la guerra, el principal objetivo de Hitler fue el genocidio racial de los mismos, en tanto que habían pasado a formar parte de la Gran Alemania. Derivado de este objetivo y de las consecuencias naturales de una guerra, dos fueron los grandes problemas con los que se encontró el nazismo: el reasentamiento de los deportados y de los prisioneros de guerra y la manutención de los mismos. Esto quiere decir que durante el periodo de 1939 y 1941, los nazis no llegaron a elaborar una política clara y coherente sobre qué hacer con los judíos, los polacos y el medio millón de germanos que fueron repatriados a territorios anexados por Alemania. Al poco de ser nombrado ministro de los territorios ocupados del Este, en noviembre de 1941, Rosenberg dijo que esta cuestión solo podía resolverse mediante la erradicación biológica de todos los judíos de Europa, expulsándolos del territorio o erradicándolos de alguna otra manera. El 20 de enero de 1942 se celebró la conferencia de Wannsee, convocada por Heydrich. Reunió a 14 funcionarios del gobierno totalitarista, en donde se habló sobre la solución final de la cuestión judía. Los acuerdos tomados condujeron al holocausto. La solución final. El gobierno nacional socialista estableció campos de concentración para detener a oponentes políticos e ideológicos, reales e imaginarios, más judíos, romaníes y otras víctimas del odio étnico y racial en estos campos. Para concentrar y vigilar a la población judía, así como facilitar la posterior deportación de los judíos, durante los años de la guerra, los alemanes y sus colaboradores crearon guetos, campos de tránsito y campos de trabajo forzados para los judíos. El final del holocausto. Durante los últimos meses de la guerra, los guardias del partido nazi trasladaron a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas, también denominadas marchas de la muerte, en un intento por evitar que los aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros. Las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, fecha en que las fuerzas alemanas se rindieron ante los aliados. Tras el holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los campos para personas desplazadas administrados por las fuerzas aliadas. Entre 1948 y 1951, casi 700.000 judíos emigraron a Israel. Otros emigraron a Estados Unidos y a otros países. El último campo para judíos desplazados se cerró en 1957.